Vale, pues empezamos. En primer lugar, buenas tardes a todos. Agradeceros vuestra asistencia a esta masterclass de valoración de productos estructurados que vamos a hacer de AFI Escuela de Finanzas. Los ponentes vamos a ser mi compañero Javier Calderón y yo mismo, porque sepáis un poco de nosotros, una breve presentación y lo puedo hacer casi a la par. Somos los dos matemáticos, tenemos los dos el máster de finanzas cuantitativas de aquí de nuestra escuela y trabajamos en el área de finanzas cuantitativas de AFI. ¿Y qué venimos a contar hoy? Pues venimos a hablar sobre valoración de productos estructurados. Hemos querido hacer esta sesión con vosotros para contaros el entorno actual de este tipo de productos en el mercado y hacer una sesión práctica de cómo enfrentarse a un problema de valoración de esta tipología de instrumentos. ¿Cómo vamos a estructurar la presentación? Pues en primer lugar voy a hacer una breve introducción de qué son los productos estructurados. Luego pasaré a hablar de forma más genérica, a ver características de los mismos y riesgos financieros a lo que nos enfrentamos cuando invertimos en este tipo de productos. Y luego daré paso a mi compañero Javier, que os contará la parte o el procedimiento de valoración clásico general. Y luego vamos a valorar un ejemplo real con una herramienta que tenemos aquí en AFI, que es el AFIVAL MC, que es una herramienta ágil y versátil que permite valorar este tipo de productos. En primer lugar, ¿qué son los productos estructurados? Pues una primera definición, los productos estructurados consisten en la unión de dos o más productos financieros en una sola estructura. Y normalmente lo más común suele ser un producto de renta fija y uno o más instrumentos derivados. Y es importante reseñar también que este tipo de productos son de carácter complejo y cuentan con un elevado riesgo. Esta definición no es nuestra, esto no lo decimos nosotros, esto lo dice la Comisión Nacional del Mercado de Valores o la CNMV. En resumen, un producto estructurado, ¿qué es? Pues una combinación de instrumentos financieros y lo más normal que nos encontremos en mercados, que es, por un lado, un instrumento de renta fija, que puede ser un bono a tipo fijo, de lo más simple, y una serie de productos derivados. Lo primero, para intentar entender esta definición, vamos a ver un ejemplo concreto de un producto en mercado que nos pueden ofrecer y esto que vamos a contar ahora, este ejemplo, sería un producto estructurado. Nosotros lo hemos llamado estructurado IBEX cupón 9%. Y es un contrato financiero que paga un cupón del 9% ligado a la evolución del IBEX 35. Y además, la evolución del nominal de este producto, del nominal invertido, es contingente. Es decir, puede que nos devuelva el nominal invertido total, parcialmente, o que no nos devuelva nada del nominal. Y está ligado también a la evolución del IBEX. ¿Cómo funciona? Pues un producto que tiene una inversión inicial de 10.000 euros, una duración de 3 años y en la fecha de inicio del producto, en este caso hemos puesto que es el 21 de febrero de 2022, vamos a fijar la cotización del IBEX. Y esta va a ser nuestra referencia para saber si vamos a cobrar los cupones y qué cantidad de nominal vamos a recibir a vencimiento. ¿Qué va a ocurrir? Cuando pase un año, vamos a mirar o a revisar en qué nivel está el IBEX 35, que es un índice de renta variable, y si está por encima del 75% de su nivel inicial que hemos fijado el 21 de febrero, vamos a recibir un cupón del 9%. Eso va a ocurrir también el segundo año. Vamos a volver a revisar cuando pasen 2 años en qué nivel está el IBEX 35 y podemos recibir un cupón del 9% si el IBEX está por encima de la barrera del cupón, que repito, la barrera del cupón es el 75% del nivel inicial del IBEX, y si no, no vamos a recibir cupón, nos recibimos un 0% de cupón. Y el tercer año, idénticamente lo mismo. Vamos a recibir un cupón del 9% ligado a esa condición. Y además, ¿qué ocurre? Que para esto solo son beneficios. Podemos tener el cupón del 9% o no. A cambio de esto, tenemos que asumir riesgo y enfrentarnos a posibles pérdidas. ¿Dónde podemos tener las pérdidas? En nuestro nominal. A vencimiento puede que nos devuelvan los 10.000 euros al completo o devolver ese nominal con pérdidas. ¿Cuándo vamos a tener pérdidas? Cuando el nivel del IBEX dentro de 3 años esté por debajo de la barrera del capital, que en este caso específico, en este ejemplo, la barrera del capital coincide con la barrera del cupón y es un 75% del nivel inicial del IBEX. Este producto lo podemos entender también de una forma más extrema, como en escenarios favorables en los que el IBEX 35 tenga movimientos alcistas. Este producto se va a comportar o va a ser lo mismo que un bono con cupón del 9%, es un bono que paga un cupón muy por encima de lo que está pagando ahora mismo el mercado, y si el IBEX tiene una evolución negativa, o las bolsas caen, este producto se nos va a convertir
en una cartera del IBEX. Entonces, este producto, en el mejor de los casos, va a ser un bono con un cupón fijo del 9% y en el peor de los casos va a ser el IBEX. O incluso peor que el IBEX. Y eso lo contaré luego más en detalle. Viendo qué escenarios podemos tener en números. Aquí os he dejado una gráfica de cómo es el payoff a vencimiento de este producto. Tenéis la gráfica arriba a la derecha. Ahí veis que podemos recibir un 100% de nominal si el IBEX se encuentra por encima de en torno a 6.500 puntos. Vamos a recibir dentro de 3 años, si el IBEX está por encima de 6.500 puntos, el 100% de nuestro nominal invertido. Y si no es así, lo vamos a recibir con pérdidas. Ahí hemos dejado también una tabla con una serie de escenarios, del escenario muy positivo a muy desfavorable, y vamos a ver los números. El IBEX, el 21 de febrero de 2022, cerró a 8.488,90 puntos. Esa sería nuestra referencia en el producto. Contra ese nivel vamos a tener que comparar todas las fijaciones futuras para saber si vamos a cobrar el cupón del 9% o no y saber qué nominal nos va a devolver a vencimiento. En esa tabla solo nos vamos a centrar en la parte del nominal. En el primer escenario, muy positivo, si el IBEX termina en 10.000 puntos, la revalorización sería en ese periodo de 3 años del 117,80% y nosotros recibiríamos 10.000 euros. ¿Por qué? Porque el 117,80% es superior a nuestra barrera de capital, que era 75%. Si el IBEX, en un escenario positivo, si el IBEX termina en 8.000 puntos, de manera similar, la revalorización es 94,24%, que es superior al 75% y recibimos 10.000 euros. Un escenario un poco más cercano a las pérdidas, pero que sigue siendo positivo para nosotros, un escenario que llamamos moderado, es que el IBEX esté dentro de 3 años en 6.500 puntos. En este caso, la revalorización sería 76,57% y ahí también recibiríamos 10.000 euros, porque está por encima de nuestra barrera de capital. ¿Qué nos puede pasar? Que el IBEX cierre dentro de 3 años en 6.350 puntos, que la revalorización sea inferior al 75%, que es la barrera de capital, y ahí empezamos a perder. Ahí no recibiríamos a vencimiento. No sé si recibiríamos los cupones en el camino. Eso depende de la evolución del subyacente. Pero si el IBEX cierra en 6.350 puntos, lo que sí tenemos una garantía en el que no vamos a recibir nuestro nominal inicial invertido al 100%, sino que solo vamos a recibir un 74,80% de ese capital. Y ahí materializaríamos una pérdida de en torno al 25%. Y en un escenario muy desfavorable, en el que el IBEX 35 cierre en 5.000 puntos, la revelación sería de 58,90% y ahí perderíamos en torno a un 40% de nuestro nominal invertido. Eso por la parte de introducción para conocer qué son los productos estructurados. Y hablando, ya hemos visto un ejemplo concreto. Ahora voy a hablar de manera general, ¿vale? Sobre las características y riesgos que asumimos cuando invertimos en este tipo de productos. La primera división clara que hay que hacer aquí es según el riesgo sobre el nominal invertido. Y aquí podemos diferenciar en dos tipos de productos. En el que tenemos una garantía que vamos a recibir a vencimiento todo el nominal invertido y en los que no. Los productos en los que tenemos una garantía que vamos a recibir todo el nominal invertido, eso significa que no vamos a tener pérdidas, se llaman productos estructurados con capital garantizado a vencimiento. No vamos a tener pérdidas nominales. Productos estructurados con capital garantizado a vencimiento. Y serán aquellos que devuelven el 100% del capital invertido. Esto obviamente subrayado si no se produce ningún evento de crédito por parte del garante o del garante que emita esta nota o este producto. Y luego, por otro lado, tenemos los productos estructurados con capital no garantizado a vencimiento. Y serán aquellos en los que estamos firmando un contrato en el que podemos tener pérdidas. Esta es la primera división clara que hay que hacer en este tipo de productos. Otra división que hay que hacer importante es según el formato de emisión. Cómo podemos acceder al mercado y tomar exposición a productos estructurados. Y aquí hemos diferenciado dos bloques por su naturaleza. El primer bloque incluye los depósitos estructurados. Estos productos son depósitos al uso. Eso significa que están regulados, si se emiten en una entidad española, por el Banco de España y cubiertos por el Fondo de Garantía de Depósitos. Y en estos tipos de productos tenemos garantizado el capital a vencimiento y cubierto además por el Fondo de Garantía de Depósitos. Y luego tenemos otras tres gamas de productos que son
los fondos de inversión. Hay fondos de inversión que tienen implícitamente productos estructurados en el fondo, y estos fondos pueden ser fondos garantizados, que tengan garantía sobre el capital a vencimiento, o fondos no garantizados, fondos de inversión al uso. Luego, entidades financieras y no financieras también pueden emitir notas o bonos estructurados, y estos notas o bonos estructurados pueden ser con o sin garantía sobre el capital. Luego también tenemos unos tipos de contratos más específicos, que son contratos financieros, normalmente entre dos partes y una de las partes es una entidad bancaria, y en estos contratos específicamente siempre vamos a tener riesgo sobre el capital a vencimiento. Y estos tres tipos de productos están regulados por la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Según subyacente, ¿por qué nos podemos encontrar en el mercado? Pues mucha variedad. En primer lugar, podemos encontrar productos estructurados referenciados a uno o varios activos subyacentes. En el ejemplo concreto que hemos puesto, solo tenemos que fijar o revisar el nivel del IBEX, pero podemos tener estructurados en lo que solamente no hay que fijarse en la evolución de un único activo, de un único índice, sino en varios. Y cuando esto ocurre, se le suele denominar productos estructurados referenciados a cestas o cestas de acciones. Y según el tipo de subyacente, también encontramos gran variedad de productos. Puede haber productos referenciados a renta variable, ya sean acciones, índices o índices específicos, como pueden ser índices sectoriales, referenciados a tipos de interés, a índices de referencia, como puede ser el Euribor, a tipo swap a un determinado plazo, o incluso a la pendiente de la curva. Y también podemos encontrar estructurados referenciados a precios de commodities o tipos de cambio. Centrándonos ahora en los productos estructurados con subyacente equity, los productos que encontramos en el mercado o clásicos que podemos encontrar en el mercado, desde lo más simple a lo más complejo, en primera instancia tenemos un bono estructurado o una nota estructurada con cupón fijo o variable con un único subyacente. Si el cupón es fijo, es simple, tenemos un cupón del 5, 7, 10, 15%. Y el cupón variable significa que no solamente sé si voy a cobrar el cupón o no, sino que tampoco sé cuánto voy a cobrar. Yo en el producto que es explicado al inicio, he dicho que podemos cobrar un cupón del 9% o del 0%. Entonces yo ahí la única incertidumbre que tengo es si lo voy a cobrar o no. Cuando tengo un cupón variable, no solamente tengo incertidumbre si voy a cobrar o no, tengo incertidumbre cuánto voy a cobrar. Un ejemplo podría ser que tengo un producto estructurado referenciado a la revalorización de la acción de Santander. Y yo voy a recibir la revalorización todos los años de la acción de Santander. Positiva. Entonces, si Santander revaloriza positivamente, yo recibiré el cupón, y si revaloriza negativamente, no recibiré nada. ¿Vale? Entonces, sería un ejemplo de estructurar con cupón variable. Y aquí tenemos escrito una definición, que es que el pago de los cupones y la devolución del nominal está ligado a una referencia específica y a una única referencia, porque solo tiene un subyacente. Y aquí podemos encontrar también o desglosar en dos tipos. En los que solamente tienen una fijación, es decir, solo vamos a tener que fijarnos en el valor de la referencia en una fecha específica, o vamos a tener que fijarnos en varias fechas. Si solo es una fecha, es simple. Si son varias fechas, tenemos que hacer algún tipo de cálculo con esas fechas, porque si tengo varios precios, debo realizar algún cálculo para definir una referencia de comparar con mi barrera. Pues una manera intuitiva, y quizás la primera que se nos ocurre hacerlo, es hacer el promedio de varias fijaciones, y cuando vamos a liquidar contra la barrera, vamos a revisar la condición contra una barrera haciendo el promedio de varias fijaciones, se le llama payoff asiático. Esos son los estructurados con un único subyacente. Y luego podemos tener esa gama de estructurados con varios subyacentes o sobre una cesta. Esto significa que el pago de los cupones y del nominal está ligado a la evolución de una cesta de acciones. Y aquí, claro, aquí tenemos varias acciones, que tenemos varios precios, y lo vamos a comparar con una barrera, que puede ser del 75, del 80%, del 50%. Entonces necesitamos resumir esas tres variables o esos tres precios en uno para compararlo con la barrera. ¿Qué manera tiene el mercado de actuar aquí? Pues la primera, más intuitiva, hacer la media aritmética de esas revalorizaciones, de esos precios, pero también vemos productos que lo que hacen es quedarse con la peor revalorización de la cesta o con la mejor revalorización. A los que se suelen quedar con la peor revalorización se les suele llamar worst off. Cuando alguien se refiere a una cesta, worst off significa que de la cesta nos vamos a quedar con la evolución o con el activo que haya tenido peor evolución. Y cuando nos referimos a best off, se entiende en mercado que de la cesta de activos nos vamos a quedar con el que tenga un mejor comportamiento. Y luego, una vez definido este tipo de productos, se le puede añadir otro tipo de cláusulas. Al final,
el mercado que busca aquí. Al final lo que intentamos es que el producto sea, desde un punto de vista del que emite estos productos, busca que sea lo más atractivo posible para el inversor. Y lo más atractivo posible es aumentar los cupones que paga, en cierta manera. Y una manera de aumentar los cupones que paga es añadir, por ejemplo, opciones de amortización anticipada ligadas al comportamiento del índice. Si estas opciones de amortización anticipada están ligadas a comportamientos muy positivos del índice o positivos del índice, normalmente me va a permitir ofrecer mejores cupones. Entonces, un estructurado, cuando leáis, la palabra autocancelable, significa que además de pagarme una serie de cupones en función de una referencia y de devolverme nominal en función de la evolución de una referencia, también tiene la opción de que amortice anticipadamente y me devuelvan en nominal antes de lo previsto. Y también nos encontramos productos con cupón con memoria. Así lo denominan cuando ¿qué? Cuando en cada fecha yo voy a revisar si me pagan el cupón o no. Y si hay varias fechas en las que no me pagan el cupón, pues no lo recibo. Pero si, por ejemplo, tengo un estructurado que dura 10 años, los 3 primeros años recibí un cupón, vamos a suponer del 5%. Luego estoy 3 años en el que el subyacente está por debajo de la barrera y no recibo ningún cupón. Y el año 7 se dan las condiciones para recibir ese cupón. Pues cuando se den las condiciones para recibir el cupón, no solamente voy a cobrar el cupón de ese periodo, sino que voy a cobrar todos los cupones no cobrados anteriormente. A esto nos referimos con cupón con memoria. Porque el cupón tiene memoria y se acuerda si he recibido los cupones anteriores o no. Y en el caso de que no lo haya recibido, me lo remuneran si se dan las condiciones de pago en una fecha posterior. ¿Dónde podemos encontrar toda esta información? Subyacente de productos, fechas de pago, cómo paga, en el documento de datos fundamentales. Esto solo lo vamos a tener disponible si se tratan de productos empaquetados, estructurados, emitidos por entidades bancarias y entidades de seguro, de manera general. Si se trata de productos emitidos desde gestoras, ahora mismo no tienen obligación por normativa estos vehículos de poner a disposición del cliente este documento, porque tienen un documento similar que es el folleto o el DFI. Pero a partir de enero de 2023, tanto las gestoras como bancos y aseguradoras van a tener la obligación de poner a disposición del cliente, la aseguradora y los bancos ya lo hacen, a disposición del cliente el documento de datos fundamentales, donde puede encontrar desde cuál es el tipo de producto. Si leéis más o menos este documento, tenéis la finalidad del producto, tenéis detalles sobre el leasing, el nombre del emisor, qué tipo de producto es. Y aquí en el tipo de producto, en este ejemplo es del producto que hemos planteado al inicio, esto sería un bono estructurado referenciado al índice de referencia IBEX 35. Aquí vais a poder leer si es un bono, si es un depósito estructurado, quién la autoridad competente, qué objetivos tiene de rentabilidad, cuál es el importe mínimo de inversión, la fecha de vencimiento. Y como digo, por comentar, en ACE damos servicio de elaboración de estos documentos ahora mismo a aseguradoras y bancos y lo vamos a empezar a hacer a partir de enero de 2023 también a gestoras. Y estos documentos son de obligado disposición al cliente minorista en caso de productos empaquetados. Y obviamente un producto estructurado es un producto empaquetado. Ahora pasamos a la parte de riesgos. ¿Cuál es el primer riesgo que nos enfrentamos cuando invertimos en este tipo de productos? Pues el primero es el riesgo de mercado. ¿Por qué? Hemos visto que los importes de liquidación que vamos a tener, los importes que nos van a pagar, pueden aumentar o disminuir incluso y hacerse cero en función de la evolución del índice de referencia. Además, si estos productos los tenemos en un balance de una compañía o en un fondo de inversión, vamos a tener que valorarlos y contabilizarlos diariamente. Y el valor razonable de este producto va a cambiar en el tiempo debido a cambios en variables de mercado, no solo del índice de referencia, sino de otras variables. Aunque estas no condicionen los pagos. Los pagos solamente vienen condicionados por la evolución de un índice, como puede ser el IBEX 35, pero si el valor razonable de este producto depende de otras variables de mercado, como ahora detallaré, como tipos de interés, volatilidad, correlaciones, el valor de ese producto va a cambiar en el tiempo. Y lo que tenemos que tener claro es que cuando invertimos en este tipo de productos, ya hemos dicho al principio, si el producto se estructura como un instrumento de renta fija y como instrumentos derivados, pues vamos a tener los riesgos de la renta fija, que principalmente son dos en general, riesgo a tipo de interés y riesgo a spread de crédito. Y si tenemos también implícitamente instrumentos derivados pues, o opciones, vamos a tener todos los riesgos que tienen las opciones financieras. ¿Y qué riesgo tienen las opciones financieras?
Pues de manera general, riesgo a movimientos en el activo subyacente, a la volatilidad implícita, a correlaciones si tenemos más de un activo subyacente, y este es un riesgo fundamental en este tipo de productos cuando el índice que nos tenemos que fijar es una cesta de acciones, a dividendos esperados o a tipos de interés. La medición del riesgo en renta fija se hace en primera aproximación a través de duraciones o convexidad, y el riesgo en opciones se puede o se mide a través de sensibilidades, o más comúnmente denominadas griegas. No podemos entrar en esta sesión a comentar en detalle estos temas, pero dejo aquí el link a una masterclass que hice el mes pasado con David Cano sobre la importancia de las griegas en la operativa con opciones. ¿Qué más riesgos tenemos cuando invertimos en este tipo de productos? Pues tenemos riesgo de crédito. A efectos de riesgo de crédito, los productos no garantizados, los que son garantizados, tenemos garantizada la evolución del nominal, pero los productos no garantizados tienen la misma prelación que cualquier otra deuda presente o futura sin garantía real y no subordinada de la empresa emisora. Si este producto estructurado está emitido por un banco, pues vamos a estar en la misma prelación que un bonista senior sin garantía real de la entidad bancaria. Y también tenemos un riesgo de liquidez. ¿Por qué? Porque en general estas tipologías de productos no son libremente transmisibles, salvo casos específicos. Y los productos estructurados en sí mismos no tienen un mercado secundario oficial ni un sistema multilateral de negociación. Y por tanto, el inversor, en principio, deberá esperar a vencimiento para recuperar el importe invertido o total o parcialmente. Dicho esto, normalmente la entidad emisora puede ofrecer, y a veces lo hace al inversor, la posibilidad de cancelación anticipada en una serie de fechas, y se va a ofrecer como contrapartida en un extremo. Lo que sí sabemos es que eso puede tener un coste importante, y además el importe de liquidación que recibamos puede ser inferior al importe invertido al inicio. Hasta aquí todo lo relacionado con qué son los productos estructurados, qué riesgo asumimos cuando invertimos en este tipo de productos y qué características generales tiene. Y ahora doy paso a mi compañero Javier Calderón, que os va a comentar el procedimiento de valoración genérico de este tipo de productos y va a hacer una valoración del ejemplo que hemos planteado. Perfecto, pues muchas gracias. Voy a empezar a compartir pantalla. Dame un segundo. Y comenzamos. De acuerdo. Pues solamente antes de empezar a ver los procedimientos de valoración de los productos estructurados, comentar que en definitiva lo que ha estado comentando mi compañero Adrián es unas nociones a nivel genérico. Obviamente el mundo de los productos estructurados es inmenso, infinito y puede abarcar todo lo que pueda dar tu imaginación de estructuración. ¿De acuerdo? Así que nosotros pasaremos también por el procedimiento de valoración a nivel genérico. Eso no quita que haya procedimientos específicos para productos específicos. Sin más, comenzamos. ¿Qué es lo que vamos a ver a continuación? Pues el procedimiento principal de valoración, el esquema principal de valoración. Nosotros a la hora de enfrentarnos a una valoración de estructurado, pues lo que recomendamos o lo que solemos hacer es seguir el siguiente esquema. Una primera parte, que es el análisis del producto, en el que nosotros tenemos que determinar cuál es el subyacente o los subyacentes que lo definen al producto y a lo cual está sujeto el cupón y en los nominales, etcétera, el vencimiento del producto, emisores, etcétera. Una vez analizado el producto y ver sus características, pasaremos a una parte fundamental de la valoración, que es la desestructuración, en la que, como bien ha definido Adrián, el producto estructurados son componentes de renta fija y derivados. Pues vamos a intentar ver cuáles son esos componentes específicos. Una vez que ya tengamos esa desestructuración hecha, siempre que sea posible, pasaremos a la parte de la valoración de las estructuras, en la que veremos que hay dos partes principales, en las que tenemos por una parte la valoración analítica y la valoración por simulación. Y una última parte en la que tenemos los riesgos, el análisis de riesgo, en el que, como ha comentado Adrián, pues por lo general serán las griegas o riesgo de crédito, entre otros. Entonces, pasamos a la primera parte, a la del análisis del producto. Perdón. Pues nada, pues una vez que hayamos adquirido el term sheet, el contrato financiero que nosotros queramos comprar, pues habría que localizar los aspectos que lo definen unívocamente. Algunos de estos datos, ¿qué pueden ser? Pues ya hemos visto subyacentes, fechas de referencia, fechas de reservación, fechas de pago, cupón o cupones que pueden ir cambiando a lo largo del tiempo, cómo va a ser la devolución del nominal, unas ciertas barreras de nominal y strike en cupones, barreras también,
quién es el emisor, cuál es el nivel de subordinación, entre otros. Estamos poniendo aquí, detallando algunos de los más principales y usuales de ver. En nuestro ejemplo, ¿cuál sería? Pues el subyacente es nuestro índice IBEX 35, nuestra fecha de referencia es el 21 de febrero de 2022, las fechas de observación y que también pondremos de pago, bueno, que hemos puesto de pago en este ejemplo, son pues el 21 de febrero de cada año, desde el año 2023 hasta el año 2025. El cupón es un 9% anual si se revaloriza la acción por encima de un strike, acción o índice de referencia en nuestro caso. La devolución del nominal pues será un 100% en caso de estar por encima de la barrera, en caso contrario tendremos pérdida, y nuestras barreras del 75%, tanto en cupones como nominal. El emisor pues una cierta entidad emisora y el nivel de subordinación pues senior unsecured. Una vez que ya tengamos definido estas características, vamos a pasar a la parte de la desestructuración. Al fin y al cabo, aquí nos basaremos en la máxima de que si sabes lo que es, puedes saber cuánto vale. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, ¿qué nos vamos a centrar? Vamos a centrarnos en este apartado en el payoff del producto. En este caso nos referimos al payoff a todos aquellos posibles pagos, acumulados o no, del producto que el emisor tiene que dar al tenedor del producto debido al contrato financiero. Esto tiene un pequeño matiz con la noción de payoff genérica, en la que el payoff no es más que el pago a vencimiento del producto. Sin embargo, aquí, por su naturaleza de renta fija, no solamente tendremos un pago a vencimiento, sino también tendremos ciertos pagos periodificados o calendarizados. Como por ejemplo, tenemos aquí un cierto producto que no es el nuestro, en el que, bueno, pues en el año 1 tiene ese cierto perfil de pago, 2, 3, y en vencimiento, pues otro perfil de pago distinto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver en este apartado? Pues veremos cada uno de los payoffs del producto, que puede ser expresado en general pues, como sumas y restas de opciones más simples que pueden o no tener fórmula analítica. Nuestro caso, ¿qué nos atañe? ¿Qué decíamos en el año 1? Oye, pues vamos a tener un payoff de manera que si la acción, el índice, está por encima del 75% del nivel inicial, vamos a tener un cupón del 9% y en caso contrario un 0. Solamente tendremos esto. Entonces, esto se nos puede ocurrir como que sea una call digital vanilla, ¿de acuerdo? En la que, como sabemos, pues si se cumple que está por encima de cierto strike, pues accedemos al payoff y si no, no. Perfecto. En el año 2 tendremos exactamente lo mismo. Aquí es importante recalcar que el pago no o no de este cupón no está supeditado, no está condicionado al pago no del cupón anterior. Es decir, que los pagos son totalmente independientes. Si no, el estudio sería totalmente distinto. Bien. Y bueno, pasamos ya a la parte tercera, que es la más compleja. Tendríamos un perfil de este estilo. ¿Qué es lo que veremos aquí? Pues vemos que si está por debajo del 75% tenemos ese perfil de pérdidas y que si estamos por encima del 75% no solamente tendremos el nominal, sino que además tendremos el cupón. Perfecto. ¿Cómo analizamos en la parte del cupón? La parte del cupón ya sabíamos que era una call digital vanilla. ¿Vale? Entonces, esa call digital vanilla no ha empezado desde el nivel del 100%, desde el nivel del 0%, ha empezado desde el nivel del 100%. ¿Cómo accederíamos nosotros en mercado, en un producto más sencillo, a ese nivel del 100%? Pues la manera de acceder a ese 100% no es más que con un bono cupón cero, que lo que nos ofrece es la posibilidad de la devolución del nominal invertido pasado un cierto tiempo. Entonces, hasta este punto, ¿qué tendríamos? Tendríamos el nominal del 100 más la digital del 9. Perfecto. ¿Pero qué observamos aquí ahora mismo? Pues observamos que en el nivel del 75% de nuestra referencia inicial tenemos primero una cierta caída de un 25% y luego la pendiente. Entonces, si primero nos fijamos en esa caída, digamos, nosotros ¿cómo lo podríamos pensar? Pues lo podríamos pensar como una venta ¿de qué? Pues de un producto que primero si está por encima del 75%, no hace nada, pero que si está por debajo del 75%, perdemos una cierta cantidad fija. Entonces, eso lo podemos ver nosotros como, primero, una venta de put digital con un strike 75%. Entonces, en este punto ya estaríamos al nivel del 75%, pero vemos que luego la caída se va pronunciando con una cierta pendiente. Estas pendientes que son típicas, que seguro que la mayoría de nosotros conocemos, que es una put.
¿no? Entonces, al fin y al cabo, este nivel 75 lo que vemos es, ¿vale? Pues tenemos aquí una venta de una put al 75%. ¿Veis? Que al fin y al cabo tenemos ese perfil que todos conocemos. Entonces, eh, en definitiva, ¿qué es lo que tendremos? Pues resumimos ahora todas las opciones y lo que vemos es que tenemos primero una call digital vanilla al 75% de strike, más un bono cupón cero comprado, menos, o lo que es lo mismo, una venta de put digital al 75% de strike y menos una put vanilla al 75% de strike. Bien, entonces ya hemos hecho una desestructuración de nuestro producto en productos derivados más simples. Entonces, llegados a este punto, siempre lo recomendable es crear escenarios y ver cómo se van activando estas opcionalidades para saber si efectivamente la desestructuración que hemos hecho es la correcta o no a vencimiento. Entonces, siguiendo con nuestro ejemplo, tenemos los mismos escenarios que ha puesto Adriana al inicio de la presentación, en la que tenemos escenario del IBEX entre 10.000 y 5.000, con una referencia inicial del IBEX en 8.488. Entonces, en la primera teníamos una revalorización muy positiva. ¿Y qué tendríamos aquí? Pues con la compra de la digital al 75%, con un cupón del 9, pues se activaría. Entonces tendríamos aquí ese 9% que vemos. Adicionalmente, nuestra compra del bono cupón cero nos asegura ese 100% y las put digital y vanilla no se activarían porque nuestra revalorización está por encima del 75%. Entonces, en total, ¿qué tenemos? Ese 109% que veíamos en nuestra gráfica. Análogamente, para los otros dos casos que tenemos aquí puestos, me centro en el del 76, que está muy cerca de ese 75% de barrera, pero fijaos que aunque tengamos una pequeña diferencia con la barrera, siempre que esté por encima del 75%, no tenemos ningún problema de recibir cupones. En nuestro caso, tendríamos la compra de la call digital al 75% que se activa, entonces tendríamos ese cupón del 9%, el bono cupón cero que nos garantiza el 100%, la venta de la put digital no se activa, la venta de la put vanilla no se activa y por tanto tenemos ese 109% que teníamos en mente. Si nos pasamos ahora justo un poquito por debajo, fijaos que solamente nos estamos cayendo un 0,20% de nuestra barrera, fijaos cómo actúa el producto. En la compra de la call digital no se activa, por lo tanto no tendríamos ese cupón. Tendríamos la compra de nuestro bono cupón cero, que siempre nos garantizaba ese 100%. Pero ¿qué sucede? La venta de la put digital se ha activado y el cupón que tendríamos que pagar en esa put digital sería de un 25% y adicionalmente tendremos la venta de la put vanilla, que también se activa por ese 0,20 de diferencia con el 0,75 que nosotros teníamos. En definitiva, 100 menos 20 menos 0,20, o sea, 100 menos 0,25, 100 menos 25 menos 0,20, tendremos ese 74,80, que es la revalorización de nuestro índice y que por tanto replica perfectamente el payoff que nosotros teníamos en la cabeza. Análogamente con la revalorización del 58,90%, en la que si vemos cómo se van activando las distintas opcionalidades, tenemos al final el total exactamente igual que nuestro perfil de pagos. Entonces, vemos que efectivamente esta desestructuración replica a la perfección el payoff del producto. Entonces, ya sabemos qué es lo que es. Ahora solo queda saber cuánto vale. Pasamos entonces ahora a la valoración de las estructuras. Llegados a este punto tenemos dos alternativas principales. Una parte que sea la valoración por simulación, Monte Carlo, o valoración vía fórmula analítica. Como ponemos aquí, ilustramos que la valoración por simulación siempre va a estar a nuestra disposición. No estamos supeditados absolutamente a nada. Pero la valoración vía fórmula analítica no siempre la podremos aplicar. Habrá muchas veces en las que no podamos aplicarla. Entonces, aunque hay veces que la fórmula analítica no la podamos utilizar y la simulación sí, hay otros productos en los que estas técnicas no tienen por qué ser excluyentes. Igualmente, sea cual sea la técnica que vayamos a utilizar, ya digo, estas son las dos alternativas principales, no decimos que sean las únicas, pero cualquier procedimiento tiene que cumplir el principio de ausencia de oportunidad de arbitraje, que básicamente lo que nos dice es que dos carteras que tengan el mismo payoff a vencimiento en cualquier escenario deben de valer lo mismo, si no habría arbitraje. Entonces, nosotros en este punto hemos dividido el tipo de producto también en dos niveles de complejidad. El primer nivel de complejidad tenemos un producto 100% desestructurado. Es decir, hemos sido capaces de desestructurar el producto en opciones financieras más simples y que además todas estas opciones tienen fórmula analítica de valoración.
Entonces, lo que usaremos serán los procedimientos de valoración estándar de mercado para dar precio a cada uno de los derivados que tenemos y aplicar pues las sumas o restas en función de las compras o ventas que hayamos desestructurado el producto, tal y como hemos hecho anteriormente. Ya digo, cuando hablo de valoraciones estándar, estoy hablando de típica fórmula de Colput que ilustramos ahí, entre otras. El nivel de complejidad 2, al que vamos a ver ahora, es el cual no ha sido posible su desestructuración, o bien la desestructuración que hemos hecho es en estructuras complejas. ¿De acuerdo? Entonces, en el caso que nos ocupa, ¿qué tendríamos? Pues productos con payoff path dependent, con otras exoticidades de opciones, con correlaciones, entre otras alternativas. Entonces, en estos casos, bueno, nosotros siempre creemos que dar una aproximación a la valoración siempre nos va a dar una buena indicación de la valoración, por ejemplo, aproximar la valoración de una asiática por una europea, pero aunque tengamos una pequeña indicación de valoración, nunca se debe utilizar como valor real del producto. Solamente nos da cierta indicación de si sabemos que eso está a niveles de 0 o a niveles de 150, por así decir. Lo que utilizaremos en estos casos será la técnica estándar, pues ya digo, más usada y sobre todo más sencilla, que es la simulación Monte Carlo, bajo ciertos modelos de devolución de los subyacentes que tengamos en nuestro producto. Como por ejemplo el modelo de evolución de Black-Scholes, en la que, como sabéis, pues bueno, tenemos ahí un cierto subyacente de inicio y creamos sendas bajo cierto modelo de evolución. Entonces, ya tenemos definidas las dos metodologías de valoración que podemos utilizar y luego, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues complementarlas. ¿Con qué? Con un análisis de los riesgos. Al fin y al cabo, el análisis de los riesgos es una parte fundamental de la gestión, como ya ha comentado mi compañero Adrián. Por tanto, la medición del mismo es un complemento que muchas veces es necesario para conseguirlo. En función de la metodología que vayamos a utilizar para la valoración, se podrá utilizar una u otra manera del análisis de esos riesgos. Por lo general, siempre hablando en términos generales, si utilizamos una valoración analítica con fórmula cerrada, por así decirlo, lo más común es que tengamos acceso también a sus griegas, es decir, a la fórmula cerrada de sus derivadas, básicamente. Eso no quita que podamos optar también por una aproximación numérica en función de diferencias finitas, etc. Sin embargo, por Monte Carlo, pues bueno, no tendríamos acceso, ya que no tenemos una fórmula de valoración cerrada para ese producto, entonces no tendríamos acceso a el análisis por griegas, es decir, con fórmula cerrada, para que nos entendamos, pero sí podremos utilizar una aproximación numérica. Entonces, ya hemos visto todo el esquema de procedimiento de valoración. Ahora lo que haremos es enseñar una herramienta. Al fin y al cabo, nuestro consejo, a la hora, si tu operativa, tu gestión está en mayor o menor parte en productos estructurados, lo ideal sería tener una herramienta que te permita de una manera ágil, fácil y flexible y simple sobre todo, de valorar y de hacer este seguimiento de los productos. Entonces, una manera que que nosotros vemos de atacar esta necesidad es utilizando la herramienta que nosotros hemos creado y desarrollado de Afival MC, que al fin y al cabo no solamente es que la vendamos a otros clientes, sino que además la utilizamos desde nuestro departamento para dar servicio a cualquier cliente que lo necesite. Entonces, voy a presentar eh, la interfaz de una manera muy breve y sencilla para que veáis un ejemplo de herramienta que sirva para esta valoración y gestión de los productos estructurados. Al fin y al cabo tenemos aquí un menú inicial en la que nos va a detallar qué es lo que tenemos, pues la definición del producto, datos de mercado, etcétera. Lo común que deberíamos de tener en una herramienta, entendemos, y que es lo recomendable, es una primera parte en la que tenemos que informar cuáles son los subyacentes del producto. En nuestro caso, que sería el IBEX, pues informarlo de esta manera, que es un tipo subyacente equity, cuál es su spot, la divisa, el tipo de dividendo, la estimación de los inputs, al fin y al cabo, es una parte que también daría para otra masterclass completa, ¿de acuerdo? En la que, bueno, pues en este caso hemos optado por utilizar una tasa continua de dividendos y los tipos de volatilidades en la que aquí, por ejemplo, podemos informar la tasa continua de dividendos. Hemos informado pues, de un 4,18% de dividendos anuales para el IBEX. Y luego podemos informar una especie de volatilidad. Las volatilidades, que también da para otra masterclass concreta para ello,
pues podemos tener tanto volatilidades planas, una única para toda la vida del producto, podremos tener también una curva de volatilidades, entendida como vencimientos y volatilidad, común para los tipos de cambio, para el Forex, o matrices de volatilidad, que seguro que más de uno lo tiene en la cabeza. En cuanto a matrices de volatilidad, pues bueno, nos encontraríamos pues, con una matriz de volatilidad por cada producto, perdón, para cada subyacente, en la que la volatilidad viene definida en función de vencimientos y strikes. Entonces, una vez tengamos informadas esas volatilidades, nos pasaríamos ya a la parte de la renta fija. La renta fija, al fin y al cabo, lo que necesitaríamos es una curva de tipos o una curva de factores de descuento en la que podamos utilizar pues, como descuento por tipos del producto. En este caso, pues bueno, tenemos aquí, hemos optado por ponerlo por factor de descuento, se podría poner como cupón cero. Y en este caso hemos optado por poner un descuento por crédito en tipos cupón cero. ¿De acuerdo? Para que también podamos aplicarle ese riesgo de crédito a nuestro producto, que no es ajeno a él. Tendríamos también una parte de correlaciones, que en esta masterclass que estamos dando ahora mismo no tenemos un producto con correlaciones y que la idea es que en un futuro próximo hagamos una masterclass, a lo mejor otro compañero del área, hablando de productos estructurados en los que la correlación sea un factor importante. Todo esto por la parte de los subyacentes. Al fin y al cabo ya lo tenemos ahí bien definido. Por la parte del producto, pues bueno, lo ideal sería tener un sitio donde pudiéramos poner las fechas de observación y de referencia y las fechas de pago. En nuestro caso, pues tendríamos los 21 de febrero desde el 22 hasta el 25, con las fechas de pago pues del 23 al 25. En el caso que nos ocupa, si lo estamos valorando a 21 de febrero de 2022, pues podríamos informar además del precio de cierre del subyacente de referencia, que en este caso es pues, 8.488,90. ¿Y qué es lo que nos quedaría? Que al fin y al cabo todo esto que estábamos contando es algo relativamente sencillo de implementar. Lo complicado quizás es encontrar una herramienta que te permita cambiar el perfil de pagos de una manera sencilla. En nuestra manera, al fin y al cabo, hemos permitido que cualquier usuario vaya poniendo aquí todo el payoff de una manera más o menos sencilla e intuitiva. Tenemos aquí el ejemplo que teníamos nosotros a lo largo de esta presentación, en la que tenemos una barrera del 75%, una barrera de capital, la que está referenciada al nominal, del 75% y un cupón del 9%. Guardamos nuestro valor de referencia como el valor del IBEX en nuestra primera fecha y tendríamos ahora nuestra revalorización primera, segunda y tercera en función de cómo está el IBEX en la segunda, tercera y cuarta fecha, siempre referenciado a lo que tenemos aquí. Y fijaos qué cosa más sencilla, en la que tenemos que el cupón primero, decimos que si la revalorización está por encima de una barrera, vamos a llevarnos el cupón y si no, cero. Pues eso lo repetimos tanto para la segunda y la tercera fecha y programamos por última parte nuestra put a vencimiento que teníamos programada. De manera que si la revalorización final está menor, o sea, es menor que nuestra barrera de capital, decíamos que nos llevábamos nuestra revalorización y si no, nos devuelve el 100% del nominal. Y ya está. Con esto que tendríamos, pues fijaos, tenemos definido ya el perfil de pago de una manera, ya digo, sencilla, en el que el pago primero es el cupón 1, el pago segundo es el cupón 2 y el pago tercero es el cupón 3 más su revalorización. Antes de pasar ya a la valoración completa, que tendríamos pues toda la configuración de las griegas. Nosotros hemos puesto aquí que calcule todas las griegas posibles para poder mostrarlas, los tipos de movimiento de las griegas, porque recordemos que estos son de manera por aproximaciones numéricas. Y luego también tenemos pues un análisis de sensibilidades, en la que podemos ver cómo se comporta, cuánto se mueve mi producto en función de movimientos de ciertos subyacentes, en nuestro caso, pues de volatilidad y de dividendo. Entonces, una vez que tuviéramos todo esto, ejecutamos nuestro producto, nuestra herramienta, y lo que tendríamos aquí es, pues, a la fecha de valoración 21 de febrero de 2022, pues un valor de aproximadamente un 100%. Es decir, diríamos que es una valoración teórica a mercado. Recordemos que aquí no estamos hablando en ningún momento de coste de transacción o ningún otro coste que puedan imputar. ¿Vale? Entonces, ¿qué tendríamos aquí? Pues además todas las griegas del subyacente al producto. ¿Vale? Por subyacente, el IBEX aporta una delta al producto, pues, de esta cantidad y así sucesivamente con el resto de griegas. Por último,
¿Qué es lo que tendríamos? Bueno, antes, sí, bueno, por último, tendríamos aquí el apartado de sensibilidades, que es donde vemos además cómo, de una manera cómoda y sencilla, vemos cuánto se mueve en mi producto sin la volatilidad, por ejemplo, va moviendo, va oscilando entre de nuestra volatilidad centrada a un menos 2 en aditivo o más 2 en aditivo. Y efectivamente estos productos lo que vemos es que cuanta menos volatilidad, más vale mi producto y cuanto más volatilidad haya, menos vale mi producto. Análogamente con los dividendos. Los dividendos tenemos pues que a más dividendos, más vale el producto y a menos dividendos, menos vale el producto. Por la naturaleza de la desestructuración que hemos hecho, pues esto cobra mucho sentido a lo largo de la valoración. Entonces, por nuestra parte, en cuanto a mostrar cómo es un ejemplo de valoración de un producto, pues terminaríamos en este apartado y pasaríamos a ver si hay alguna duda. Adrián, no sé si ha estado... En el chat de momento no. Yo solamente añadir que esta herramienta que os ha enseñado J es una herramienta que está dentro de la oferta de servicio que ofrece AFI y que tenemos determinados clientes que usan esta herramienta. Y además nosotros, que también damos servicios de valoración y tenemos que hacer valoraciones de este tipo en el departamento, también usamos esta herramienta. Pero la novedad que tiene o la utilidad que tiene es que cualquier usuario con una breve formación sobre cómo hay que rellenar la hoja de pago, que es donde hay que programar básicamente el payoff, puede valorar productos con una complejidad elevada y que necesita de técnicas de simulación sofisticados, de modelos de volatilidad sofisticados, porque a veces valorar el ciclo de productos solamente con Excel es complejo y esta herramienta te permite, a través de Excel, valorar productos estructurados muy complejos, tener un análisis de riesgo súper completo, sin tener una necesidad de conocimientos técnicos elevados. Solo eso. Y si no hay ninguna duda, J en el chat, podría repetir por qué la replicación del producto estructurado en el ejemplo, el bono cupón cero está siempre al 100%. Sí, al fin y al cabo, y, Sí, y dale. estoy presentando aquí ya la diapositiva, ¿no? Al fin y al cabo, la parte del cupón todo el mundo la tenemos clara, la del 100 al 109, ¿vale? Si estamos por encima de cierto strike, pues ya lo tenemos. Bueno, aquí quiero hacer un matiz. Esta desestructuración que hemos hecho es una, ¿vale? O sea, cualquier otra persona puede encontrar cualquier otra desestructuración análoga siempre que el producto a vencimiento, al hacer ese análisis por escenario, replique su payoff a vencimiento. Entonces, en esta desestructuración que hemos ofrecido, lo que No, decimos pero es, vale, yo creo que está apuntando por la tabla que el cupón cero estaba siempre el 100%. En la vale, tabla, el vale, 100% bueno, porque está considerando que es el flujo que paga el bono a vencimiento. Y el bono a eso. vencimiento, pues siempre paga 100%, el bono cupón cero. También pregunta qué es un strike, Francisco Tapia. Es un término relacionado con opciones financieras, es un nivel de referencia. Te recomiendo que veas la masterclass, que es el link de Gregas, que ahí se cuenta más o menos bien qué son las opciones y qué es un strike. ¿Vale? Es un nivel de referencia contra que se compara un activo subyacente. Eso es, nosotros hemos estado hablando muchas veces de barrera, que es una manera intuitiva de verlo. Al fin y al cabo, lo que decimos es, pues si está por encima del 75% de un nivel, ese numerito resultante sería nuestro strike, nuestra barrera, en la que decimos que a partir de cierto punto pasan cosas y hacia el otro lado pasan otras. ¿Vale? Sería una manera más o menos intuitiva de verlo. Y nosotros hemos estado hablando, pues intercambiando esos conceptos porque, bueno, hay ciertos contratos en los que hablamos de strike, otros de barrera, etcétera. Aunque luego financieramente, siendo puros, pues bueno, tienen ciertas connotaciones en general distintas. Pero bueno, en una primera aproximación a este tipo de productos, no, esa simplificación que acabamos de hacer no, es más que válida. No, parece que no hay más dudas, Jota, en el chat, así que por mi parte, si quieres, lo dejamos aquí, ¿no? Pues nada, pues Os lo dejamos nuestro dejamos. contacto. Si queréis dejar el contacto, si tenéis cualquier duda en relación a cualquier comentario en relación a la presentación os la van a pasar. Muchas gracias a todos por asistir. Y si tenéis cualquier duda, estamos a vuestra entera disposición. Nuestro correo de contacto del
del área es afi/valoraciones @afi.es y con cualquier duda estaremos encantados de ayudaros. Exacto. Encantado de ayudaros en la valoración de productos estructurados y seguro que nos veremos en próximas masterclass. Un saludo. Saludos, chao.